Bienvenidos, estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos en nuestro devocional número 113 basado en el libro de los Salmos. El título de nuestro devocional esta mañana es Alabanza a Dios por su grandeza y bondad. Alabanza a Dios por su grandeza y su bondad. Vamos a leer nuestro texto, que en esta mañana es el Salmo 113, que es el que nos va a servir como texto para nuestro devocional en esta mañana. Dice la palabra de Dios: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, que él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo? Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Bien, este Salmo 113 es un salmo de alabanza descriptiva que comienza y termina con la palabra aleluya. Este salmo y el Salmo 114 se recitan regularmente en la sede de la Pascua, una comida de celebración antes de servir la cena. De los Salmos 115 al 118 se recitan después de la cena. La escritura del Salmo 113 es una exhortación a alabar el nombre de Jehová. Es una ilustración de la gloria sobresaliente y de la abundante misericordia de Dios. Es una ilustración de la gracia de Dios. El Salmo 113 es otro del grupo Aleluya, teniendo esta expresión en el título. Tuvo su origen en el sentimiento de gozo que llenaba a los cautivos que volvieran de Babilonia. Este salmo no tiene ninguna circunstancia en sí que indique el autor o el periodo en el cual fue escrito. El Salmo 113 es el primero del grupo llamado Aler, salmos cantados en grandes ocasiones, especialmente en la Pascua. Es en Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Del Salmo 113 al 118, como hemos dicho, pertenecen al grupo mayor Aleluya. Otro grupo Aleluya son los Salmos 146 al 150, que se distinguen del gran Jalel, el Salmo 136. Se traza el esquema del Salmo 113, que es una exhortación a alabar y bendecir a Dios eterna y universalmente, y hay una anotación de inigualdad de otro ser cualquiera a Dios. La bondad de Dios en elevar al pobre y al menesteroso queda manifiesta en el Salmo. Este Salmo es un himno de alabanza al nombre de Dios. Consiste el llamamiento a la alabanza y la razón o esencia de la alabanza. El Señor es majestuoso en su trascendencia, está entronado sobre los cielos y las naciones, y es compasivo en su inmanencia. Se humilla para levantar al pobre y al afligido. El Salmo consiste en 3 estrofas de igual medida. La noticia se humilla, da la transición a la misericordia y trascendencia del Señor en los versículos 7 al 9. El Dios que se humilla y se sienta en la gloria también hace que los humildes se sienten en la gloria. Estos salmos de alabanza se recitaban en el judaísmo, en las grandes fiestas religiosas. Y hoy vemos que Jesús cumplió con su mensaje cuando se humilló y lavó los pies a los discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 al 15. Los salmos 113 y 114 son complementarios. El primero pone de manifiesto el tema de las alabanzas a Dios, y el segundo presenta el mejor ejemplo para promover y incentivar las alabanzas. Quizá la gran preocupación del poeta detrás del Salmo 113 es la identificación y descripción de lo distintivo y particular del Dios de Israel, que ciertamente es liberador. El Salmo 113
Es un himno de alabanzas al Señor que enfatiza la importancia del nombre divino, que más que un distintivo lingüístico, revela la esencia misma de quien lo sustenta, pues es capaz de generar cambios sustantivos y radicales en la vida de las personas y la comunidad. El autor debe haber sido un adorador que luego del periodo exílico intenta identificar las características divinas que le hacen superior al resto de las divinidades en la antigüedad. La sencilla estructura literaria del Salmo se desprende de un análisis temático. La lectura cuidadosa del poema revela, sin embargo, que el himno carece de conclusión, que se manifiesta con claridad en el Salmo posterior, el Salmo 114, que revisaremos el día de mañana. En los primeros 3 versículos vemos la invitación a la alabanza. En este Salmo 113 dice: alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. La sección inicial del poema es una invitación reiterada a la alabanza y al reconocimiento público del nombre del Señor. El salmo comienza y termina con la misma expresión: aleluya. Se revela de esta forma al Dios que merece toda la alabanza y bendición humana en todo tiempo y lugar. El poema destaca la importancia del nombre de Dios, Jehová, que en la traducción Reina Valera se ha convertido de esta forma y ha tomado este significado, que en efecto es una demostración de su esencia redentora. El Señor debe ser alabado y bendecido continuamente por su naturaleza. La expresión desde el nacimiento del sol hasta donde se pone es un hebraísmo que alude a la totalidad de la tierra. Del versículo 4 al 6 dice: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? En esta parte se explican algunas razones para alabar al Señor. En primer lugar, Dios es el Señor de las naciones y de los cielos, que revelan un desarrollo de su universalidad. De acuerdo con el poeta, Dios es excelso e incomparable. No hay divinidad que se le pueda asemejar, pues su poder se manifiesta tanto en las alturas como en medio de las vivencias del pueblo. Es Señor en el cielo y en la tierra. Sin embargo, su poder extraordinario no se limita para humillarse y mirar a las personas en necesidad. Del versículo 7 al 9 dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Para la sección final se describen las acciones concretas del Señor. En la parte anterior el poeta describía al Dios inefable y poderoso de forma general. Sin embargo, para finalizar su himno, identifica de forma precisa algunas intervenciones liberadoras de Dios. Levanta al pobre del polvo y a la persona menesterosa alza del basurero para ubicarlos en puestos de reconocimiento y honor. Los sienta con los príncipes del pueblo. Además, transforma las penurias de las mujeres estériles y les brinda el gozo de ser madres. El poeta, en efecto, habla de transformaciones sociales y personales. La virtud divina no solo afecta positivamente las dinámicas internas y personales de los individuos, sino que altera para bien las estructuras sociales de los pueblos. La palabra final del poeta es aleluya, que revela la profunda gratitud del salmista por sus intervenciones salvadoras hacia las personas menesterosas y frágiles. El mensaje del Salmo es particularmente liberador para las mujeres que en la tradición judía debían quedarse de pie para servir en las mesas. Su papel principal en la vida era ser espectadoras silentes de la historia. De acuerdo con la visión transformadora del salmista, esas mujeres que anteriormente debían solo ver las bendiciones divinas a la distancia, ahora se pueden sentar a la mesa para disfrutar de las bendiciones del Señor. Son partícipes de la bendición divina, son protagonistas en la historia de la redención. Esta palabra poética
es de vital importancia para mujeres como Ana. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, vemos su historia. Y María, Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55, la madre de Jesús, que utilizaron este mensaje liberador para poner de manifiesto sus cánticos más reveladores y esperanzadores. Y el apóstol Pablo expande y afirma su importante enseñanza en torno a la encarnación y humillación de Cristo, al afirmar que Jesús bajó, rebajó, anonadó y humilló a sí mismo para servir plenamente las realidades y las vivencias humanas. Con ese acto heroico liberador, el Señor no tiene como finalidad enseñarnos cómo se muere, sino modelar cómo se vive a la altura de los valores que se relacionan con la misericordia y la justicia del Señor. El Salmo 113 es enfático en su mensaje y es sencillo: alabad a Jehová, alabarlo. Ese es nuestro trabajo. Solamente Dios es digno de la alabanza. Es también merecedor de que sea santificado su nombre. En tiempos antiguos era corriente la identificación del nombre con la personalidad de aquel que a él respondía. Este rasgo de pensamiento antiguo se encuentra en muchos lugares del Antiguo Testamento. Dios reveló su nombre a Israel para que pudieran darlo a conocer a las naciones. La baja conducta moral tenía como consecuencia la profanación del nombre de Dios. Si su carácter y exigencias eran representadas de manera adecuada, se santificaba el nombre de Dios. Por lo tanto, alabar el nombre del Señor desde el nacimiento del sol hasta donde se pone significa alabar a Dios en persona, donde quiera el sol brillare durante todo el día. Tenemos expuesta en este salmo la grandiosidad de nuestro Dios. La razón de toda alabanza a Dios es su exaltación, gloria y grandiosidad. Es excelso sobre todas las naciones y su gloria trasciende los cielos. Nadie hay como Jehová, que habita en las alturas y se humilla al dignarse mirar las cosas que están en el cielo y en la tierra. Las afirmaciones se vuelven importantes porque Dios se ocupa de los asuntos humanos y todo lo que concierne a su creación. La misericordia de Jehová queda expuesta. El poeta ofrece algunos ejemplos del amor y la gracia de Dios. Vimos el ejemplo de Ana y María. La alusión al cántico de Ana que observábamos anteriormente justifica probablemente el pensamiento que se desarrolla en este versículo 9. Una aplicación más amplia con todo haría referencia a los hijos de Sión, por ejemplo, en Isaías 54 y 66. La primera parte del versículo debiera decir: dan un hogar a la mujer estéril. Este salmo termina de la misma forma como empezó. Que sea alabado Dios. ¿Por quién? Por todos sus siervos. ¿Cómo? Bendiciendo su nombre, que significa agradecerle por lo que todo Él es. ¿Con qué frecuencia? Continuamente, ahora y para siempre. ¿Dónde? En todo lugar, desde donde nace el sol hasta donde se pone. ¿Por qué? Por su grandeza. Él es exaltado sobre las naciones, su gloria está sobre los cielos, porque es único, nadie puede ser comparado a Él, se sienta en las alturas por su visión sin límite. No hay nada en el cielo ni en la tierra que Él no vea. El texto dice que Él se tiene que humillar aún para mirar las cosas que están en el cielo. Es de importancia esta aplicación que podemos tener para este Salmo 113. Podemos pensar que en algún momento fuimos pobres, pero mediante la fe en Cristo llegamos a ser maravillosamente ricos en cosas espirituales. Podemos pensar que éramos menesterosos, pero el Señor Jesús nos sacó del polvo
y nos dio hermanos y hermanas maravillosos y una comunión que es mejor que cualquiera que las cosas que ofrece el mundo. Podríamos pensar incluso en que algunos fuesen estéril o fuésemos estéril, sin fruto para Dios en mi vida, pero Él ha librado nuestra existencia de una vida vacía y sin sentido, de una existencia desperdiciada, para vivir una vida llena de sentido y fruto. Por lo tanto, que no sea extraño que cantemos alabado sea el Señor. Ante los ojos de Dios, el valor de una persona no tiene relación alguna con su riqueza ni posición social. Mucha gente se ha destacado en la obra de Dios desde los campos más humildes. Dios sobrepasa los órdenes sociales de este mundo, eligiendo a menudo a sus líderes y embajadores futuros de entre los desechos sociales. Seamos como Dios quiere que seamos. Tratemos a los despreciados de la sociedad como Dios los trata. Amemos a los demás como Dios los ama y cuidemos de los que están a nuestro lado como Dios lo procura. Demostremos mediante nuestras acciones que todas las personas son valiosas y útiles ante los ojos de Dios. Que esa sea nuestra oración, que ese sea nuestro propósito. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.